Alright, Shalom Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rekaha Kodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de Molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección um, edificante para la elección, ¿ok? Y en el espíritu, man, esta escritura aquí de Lucas 22 y empezando aquí en el versículo, eh, vamos a empezar aquí en el versículo 26, ¿no? Porque son palabras que Yahushua, man, nos dio para exhortarnos en el espíritu, porque todo lo que fue escrito en esa época fue para servirnos en estos días. De forma de sabiduría, de entendimiento en cómo caminar, cómo dominar el espíritu, ¿okay? Porque obviamente estamos en guerra, el espíritu de este mundo está en contra de nuestro espíritu, so, siempre va a haber una pelea ahí. La escritura dice que el espíritu y la carne están continuadamente a guerra y no están combatiéndose uno al otro, ¿no? Por eso te entran pensamientos y no siempre, you know, um, andas peleando tus urgías, ok, se me hace que es la palabra, porque, hey man, Satanás anda como fucking león rugiente, sabiendo quiere devorar, pues, y si no manejamos nuestro espíritu, muy fácil podemos caer, bajo sus fucking manos, bajo ese espíritu que, tiene sobre el mundo, ok, y por eso la escritura nos dice que tenemos que separarnos del mundo. So, estamos viendo por qué todos estos diferentes elementos en las escrituras, están en el espíritu, porque fueron dichas, de la separación del mundo, de que dominemos nuestro espíritu, el examinar el espíritu, ok, porque, hey man, fucking Satanás, él no fucking va a guardar espada, no va a guardar trompada, él va a venir con todo, ok, y tiene muchos diferentes elementos, que van a jugar en su parte, especialmente en esta sociedad en la que vivimos. No, por eso la escritura nos dice que cuando un hombre se separa de la maldad se convierte como una presa en este sistema y lo vemos cada día. Tú quieres ser justo y todo lo que te rodea es fucking maligno. La comida, siempre tienes que andar preguntando y no tienes que ver cómo cocinan la comida porque pueden echarla ahí fucking aceite de puerco, y es una batalla diaria en esta sociedad, tratar de servir a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, o sirviendo a Yahweh Bashem, Yahweh Shai mejor dicho, you know. So, aquí en Lucas 22 y 26 dice, más vosotros no así, antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve, porque a eso vinimos a este trabajo, a ser hermanos, a construir hermanos. Y por eso cuando nosotros pasamos nuestras diferentes aflicciones, no son para que nomás nosotros seamos construidos de lo que vamos a aprender de esa lección, pero también es para el prójimo. Por eso el Señor, cuando envió a los profetas, a los discípulos, que después fueron apóstolos, los mandó en dos, y en las escrituras está escrito, cuando dos están unidos en mi espíritu, dos o tres, el Señor Yahweh Shai está entre nosotros, ¿ok? Y por eso es importante reunirnos y hacer el trabajo con los hermanos, porque esos son los hermanos, Ese es tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, si lo pueden recibir, ¿ok? Porque cuando Yahweh Shai dijo eso, básicamente es cuando cualquier persona que siga los mandamientos que él enseñó, pues, el entendimiento de este espíritu, el ritmo, ¿ok? Pero como dice aquí, que estamos en ese labor, pues, de servir
uno al otro, ¿ok? Para que cada uno de nosotros estemos posicionados a recibir el reino que nuestro poder quiere que poseemos, ¿ok? So, continuando dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa y yo soy entre vosotros como el que sirve, porque Yahweh Shai cuando él vino, él andaba entre ellos, enseñándoles, dándoles la voz, dándoles básicamente la palabra, okay, que fue él, el sacrificio que él hizo, okay, y um, la escritura nos dice que nuestro Señor se hizo pobre por nosotros, para que nosotros podamos ganar el reino de los cielos, y no se hizo de ninguna reputación, ¿ok? So, aquí como dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Y aquí empieza lo que quiero entrar, porque Yahweh fue tentado por Satanás, en el desierto, pues, que vino Satanás a él y le dijo, te voy a dar reino, te voy a dar todas estas riquezas, nomás adórame. Y Yahweh lo combatió con el espíritu de la palabra. Y así es lo que ¿cómo se dice? Es lo que estamos haciendo en el espíritu con hermanos, y no estamos instruyéndote a que cuando venga Satanás en contra de ti, utilicemos el espíritu, las escrituras, recemos, oremos, porque el tiempo lo requiere. En Romanos 13, sabiendo que está más cercana a nuestra salvación que lo que más creemos. Vamos a leer eso rápidamente. Este es el libro de Romanos 13 y versículo 10 o 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y esto es algo que pues even a nosotros que estamos en esta verdad. Siempre es importante recordar esto, que hey, la salvación que estamos predicando y todos los tiempos malos que esperamos ver con el espíritu que Yahweh Bashem Yahweh Shai nos dé, que nos básicamente mantenga en esas épocas. Tenemos que hacer que nuestro espíritu pues esté levantado, que esté constantemente velando y viendo lo que está pasando alrededor, no nomás en el mundo, pero entre nosotros mismos, nuestro espíritu, porque fucking Satanás, como vamos a leer, este fucking diablo anda, man, anda fucking leoneando, fucking rugiendo, devorando, y hemos visto lo que pasó con este fucking grupo de Génesis, ahora ellos están enseñando la doctrina que están enseñando, este hombre Sopak que no puede recibir que Cornelius era un israelita, y muchas otras cosas, que están pasando en el espíritu, con estos hombres de, los sicarios que estaban, en una época posicionados altos, ahora ellos andan fucking, todos en diferentes grupos, man, aquebrantados, porque como leímos, podemos leer en Hechos 5, si ese trabajo no es de Yahweh Bashem Yahweh Shai, el Señor lo va a quebrantar, ok. So, leyendo aquí, continuando, dice, levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pedencias y envidia, mas vestidos del Señor Yahushua Mashiach, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Y básicamente es lo que Yahushua está diciéndole o le va a decir aquí a Pedro, que hey man, van a venir espíritus que van a querer dominarte, y aquí es lo que está dándole el entendimiento en 28, que empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí. Y es lo que Yahusha está trabajando en cada uno de nosotros. Un reino, man, salvación, poder, un gobierno eterno.
¿ok? Un dominio que nunca va a ser arrebatado de nosotros, ¿ok? Ese nuevo espíritu, que va a ser que tengamos corazón de carne, man, un corazón viviente, donde el Señor va a poner, sus leyes, sus mandamientos, su entendimiento en nosotros, la pureza, ¿ok? Eso dice aquí, um, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentáis sobre tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os has pedido para zarandarlos como a trigo. Y es lo que Satanás quiere, no es lo que el mundo quiere. Este espíritu que, cuando vio a los profetas les dio gran miedo. Apocalipsis 11, nos dice que cuando vieron este levantamiento después de los 3 días y medio, el mundo quedó en un espíritu de miedo. Las gentes, ¿ok? Porque ellos nunca esperaron que nosotros una vez más recordemos esta verdad, porque obviamente lo que Yahweh hizo hace más de 2000 años era algo que pues era inevitable, era una medida de tiempo que tenía que pasar, y pasó, y ahora pues estamos otra vez en el mundo, el conocimiento pues de ser un israelita, ustedes llamados morenos, latinos y nativo americano indios, ¿ok? Pero como estamos leyendo aquí, Satanás desea zarandear, que básicamente ahí entra la palabra, de um, deslocar pues la fe de un hombre a un nivel donde, o llevar a un hombre a un tiempo de tanta tribulación que ese hombre está a punto de caer. Y así va a ser esta batalla, hermanos. La escritura nos dice que conocer la condición de la batalla, y va a ser así. ¿Qué es eso? Eclesiásticos, el libro de Sirach 2 nos dice que el hombre que viene a servir al Señor prepara tu alma para la prueba. Okay, Apocalipsis, nos dice que en Apocalipsis, que es eso, 2, que la, habla de la prueba que cada hombre tiene que probar, ¿ok? Y eso es algo que vamos a experimentar, eso viene al mundo, ¿no? El Señor Yahweh Bashim Yahushai, tiene estas cosas preparadas para la tierra, ¿ok? Para los habitantes, porque el Señor está enojado, extremadamente enojado, y por eso va a enviar a su hijo Yahushai. Pero antes de que pase eso, antes de la venida de Yahushua, el mundo va a estar en caos. La escritura Yahushua dice que va a ser que ya está prendido. El fuego va a estar prendido. Porque va a haber la angustia de Jacob, va a haber guerra en la tierra, la tercera guerra mundial, el Milcoche va a estar implementado, so va a haber una sociedad en captividad perpetua, algo pesado, pues, porque este diablo no va a jugar cuando él implemente este sistema. La gente va a llorar, que la gente va a conocer, que como está escrito en Tesalonicenses, que el limpio, este es el limpio del cual la Biblia habla, right? El idomita, ¿ok? Pero como dice aquí, versículo 32, ese es el balance que Yahweh nos está dando en el Espíritu. Por eso en Isaías 33:6 nos dice que la palabra va a ser el balance de los tiempos, ¿ok? So dice aquí: mas yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y esa es la importancia extrema que tiene tener a Yahweh Shai en tu espíritu, pues, o que estés vestido, pues, como leímos en Romanos 13, de Yahweh Shai, que tengamos esa protección, que tengamos ese abogado, pues, si lo quieres ver de esa manera, porque el idomita va a traer cargas en contra de nosotros. La escritura nos dice: el que acusa a la hermandad, right? Este vato es lo que hace, right? Y Yahushai, pues ese es la respuesta, pues, que tenemos a lo que Satanás está tratando de hacer. Nuestra fe en nuestro Señor Yahushai, es lo único que tenemos, hermanos, la fe en nuestro poder, Yahushai, ok. So
como dice aquí, el Señor está rogando por nosotros, you know. ¿A quién más tiene eso? You know, el mundo, ellos confían en el sistema. Isaías 30, you know, ellos están bajo la sombra de Faraón y eso se va a convertir en la vergüenza de ellos. Ok, más nosotros, no, man, nosotros estamos haciendo a nuestro poder Yahweh Ba'Shem Yahushai, you know, nuestra fortaleza. You know, por eso vamos a cantar el cántico, you know, sin que le, you know, que le importe al que le importe. You know, vamos a cantar el cántico de este nuevo cántico, you know, que agrada a los oídos del Señor Yahweh Ba'Shem Yahushai. Okay, pero yeah, man, you know, esta es la batalla que estamos peleando. Okay, este es el espíritu que pues que Satanás tiene en la tierra que combate cada uno de nosotros. You know, por eso nos sentimos como nos sentimos a veces. You know, la escritura nos dice la opresión hace al hombre sabio enloquecer. Okay, pero es una locura justa. You know, andas como like fuck. You know, te pone alerta el espíritu pues porque sabes que no estamos en tiempo de juego. Los tiempos son malos, como la escritura nos dice. Right? Pero aquí acabando dice, más yo he rogado por ti que tu fe no falle. Okay? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y por eso la escritura nos dice que dos es mejor que uno, man. Okay? You know, andar con hermanos, you know, estar en el espíritu de hermandad. La escritura Yahweh Shai nos dice que eso agrada, el Padre agrada eso, cuando los hermanos están en unidad. Okay? Yahweh Shai nos dice que vas a conocer mis discípulos por el amor que van a tener uno al prójimo. Okay? So, todos estos diferentes elementos que el mundo considera debilidad, nosotros estamos viendo la fortaleza que están construyendo, you know, y obviamente empieza con la casa de David, que ha sido predestinada a ser levantada en estos últimos días. Pero, hey, man, el labor que estamos viendo de Yahweh Ba'Shem Yahushai no es nada corto que más que grandioso. Okay? Y Kal Halayim Yahweh Ba'Shem Yahushai por la palabra que tiene en el mundo, man, you know, que ha dado la habilidad pues de corregirnos, de venir a la luz. Okay? So Dios mediante esto sea edificante. You know, hey man, todo lo que aprendamos, hermanos, es una lección para el prójimo. Puede ser 5 años de aquí y vas a utilizar esa sabiduría que te costó fucking muchas lágrimas, mucha fucking, you know, mucho dolor. Okay, so mantengan la fe, hermanos. You know, el fin está siendo manifestado enfrente de nosotros. Yahweh Ba'Shem Yahushai visita el mundo que él ha creado. No, y es una cosa grandiosa, you know, una cosa que, hey man, te lo dijimos que nuestro poder venía. Ok, so Kal Halayim, Yahweh Ba'Shem Yahushai, y hasta la próxima, digo Shalom.